días, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, prosperados y en victoria. Apunados de estar tan arriba, ¿verdad? Ya están usando chalín algunos. ¿Por el frío? Porque está muy arriba. Bien. La semana pasada habíamos agarrado la palabra y habíamos empezado una serie de predicaciones que dijimos que iban a ser 3 sobre el llamado. La primera que hemos hablado, habíamos dicho que el llamado era algo que Dios hace y que nosotros muchas veces contestamos de diferentes maneras, ¿verdad? A veces lo rechazamos, a veces ponemos pretextos, y todo esto se debía a que no conocíamos a Dios o no conocemos muchas veces a Dios cuando Él nos llama. Sin embargo, también podemos ver que hay personas que conocemos a Dios y pensamos que estamos haciendo bien las cosas de Dios, y también podemos estar equivocados, como el caso de Pablo, ¿sí? Ahora vamos a volver al libro de Efesios. Yo les pido que por favor abran el libro de Efesios, en el capítulo 4 nuevamente, y vamos a explicar cuáles son los requisitos que cumplimos los que somos llamados a servir a Dios, ¿sí? Y vamos a aprender algunas palabras en griego. ¿Qué les parece? ¿Quieren aprender algo en griego? ¿Sí? Vamos a aprender algunas palabras en griego. Dice, yo pues, capítulo 4 de Efesios 4, del libro de Efesios, capítulo 4, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual y es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso es el que subió, que es, sino también el que descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Amén. Vamos a tratar de explicar esta primera parte. Cuando nosotros hemos caminado a través del ministerio, hemos encontrado, como ya les dije, muchas veces gente que es llamada, pero que no está ocupando su lugar. Hemos encontrado gente que dice que la llamaron o que lo levantaron como ministro, pero que no es llamado. Y hay otros que les decía que se anotan solos, ¿verdad? Los que se anotan solos dicen, no, yo tengo el llamado y nadie lo llamó. Y es que justamente cuando nosotros, ahora el libro de Efesios, Pablo cuando escribe esto, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo quiero que tú sepas que cuando tú eres llamado, de ninguna manera eres obligado. La palabra llamado viene en griego, dice kaleo. Cuando Dios te llama, te invita, te convida. Por tanto, ninguno de los que van a servir a Dios tiene que sentirse obligado. ¿Eso qué significa? Que cuando tú eres llamado y sirves a Dios, jamás va a ser una carga para ti. Amén. Muchos sienten su ministerio como una carga. Y no es una carga. Es un gozo servir a Dios, porque es tu decisión. Cuando Dios te invita y tú dices, sí, yo quiero, Señor, entonces Él te va a preparar, Él te va a dar las armas para seguir adelante. Dese cuenta que Dios es un Dios caballeroso. El Espíritu Santo es la persona más noble y más caballerosa. Por eso dice, yo toco a las puertas de tu corazón y llamo. Si tú me recibes, yo entraré en ti y seré contigo uno solo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Exactamente así como nos convertimos nosotros al Señor. Y siempre digo, en la iglesia tiene que haber convertidos,
no convencidos ni tampoco obligados. ¿Sí? Amén. Porque muchas veces nos convencen con la palabra, ¿no? Encuentran a un hermanito que habla tan ligeramente la palabra que no sabes cómo, pero ya te convenció de que ese es el camino, ¿no? Pero no fuiste convertido. Pero también hay otros que vienen a la iglesia, bueno, porque tienen que venir. Así se dan cuenta que hay el mismo paralelismo en lo que es el llamado. Siempre hay personas que son llamadas, son personas que son levantadas o que son convencidas. Yo tengo la certeza de que tú has sido llamado para tal cosa. Y de repente Dios nos los llamó. ¿Sí? Y vamos a ver, justamente por eso es que nosotros debemos cumplir ciertos requisitos. Y ustedes van a poder ver qué requisitos son y ver si vamos cumpliendo estos requisitos. Porque Dios necesita que los cumplamos. El primer requisito dice en la palabra que es con toda humildad. Versículo 2, ¿sí? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos, ¿qué dice? Con paciencia los unos a los otros. Con paciencia los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, cuando vemos esto que dice la palabra, encontramos que cuando el primer requisito, ya les he dicho, traigan algo para anotar, el primer requisito es con toda humildad. Tapeino flune, dice en griego. ¿Y saben qué es ser humilde en el caso de este versículo? Que es diferente a lo que se habla en el arameo o en otros sitios donde encontramos humildad, es completamente diferente. Para este caso significa humilde de mente y modesto. Tapeinosofune, humilde de mente y modesto. Es evidente de que cuando nosotros somos llamados al ministerio, nuestra manera de pensar ya no puede ser la nuestra. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar. A veces somos soberbios. No, porque yo estudié en el seminario de los arcángeles Gabrieles y nos creemos casi dioses. Pero ¿saben qué? Dios no puede llamarte si tienes una mente cerrada. Dios necesita hombres humildes de mente, hombres moldeables, porque cuando tú tienes la mente moldeable, ¿qué sucede? Dios va a poder hacer con tu mente y con tu ministerio como Él quiere, no como tú quieres. Cuando tu mente es moldeable, Él te va a contar sus secretos y tú no vas a decir, no, porque a mí yo tengo estos parámetros de Dios. No. Te va a mostrar esos secretos íntimos que Él tiene y tú vas a poder crecer. ¿Sí? Tenemos que empezar a bajarnos del caballo. No podemos creer saberlo todo. ¿Sí? Amados, siempre nuestra mente debe estar presta a escuchar a Dios. No hay otro requisito en ese aspecto. ¿Sí? Hay muchos que somos soberbios, ¿verdad? Yo ya la conozco, yo ya la sé. No, todos los días aprendemos algo nuevo. Todos los días. Por eso yo les he dicho varias veces, ¿no? Yo le digo al Señor, Señor, no quiero ni memorizarme los pasajes para no saber, para que cuando vuelva a leer el pasaje diga, ¡wow! Esto es nuevo para mí. Mira lo que me estás enseñando. Yo no la sabía esa. Esa es una mente que tiene que ser cambiada. Es una mente humilde. Señor, háblame, que tu siervo escucha. Amén. Eso es lo que hizo Pablo cuando cayó del caballo. Él era conocedor de Dios. Era un fariseo. Sabía la ley de memoria. Y él no le dijo, yo soy siervo de Dios Altísimo, gloria a Dios, ¿en qué yo te puedo servir, Señor? Mira que yo tengo carta romana, mira que yo soy ciudadano, conozco. No le dijo el Señor, él le dijo, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Tirado del caballo. Era una mente humilde.
tenía la mente abierta. Quería conocer a ese Dios porque él tenía esa intimidad con Dios. Amén. 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 Y otra cosa que dice. Primera cosa, en nuestra mente. Segunda cosa, con toda humildad y mansedumbre. Praotes es la palabra en griego. ¿Y sabe qué significa eso? Ser gentil y humilde en el trato. Un siervo no puede dárselas de ínfulas, de grande. Aleluya, no me toquen. 80 cuidándome la espalda para que nadie se acerque a mí. ¿Quién nos las hizo creer? Eso no es ser un llamado de Dios. Ese es ser un soberbio y altivo. Y Dios dice que al soberbio y altivo lo desecha, lo vomita, no lo acepta. Hermanos, cuando ustedes sean exaltados por Dios, cuando ustedes sean llamados y estén ahí en lo alto, en la cúspide de vuestro ministerio, sean los más sencillos, acérquense a la gente. No se van a contagiar de nada. Cristo estaba con la gente. Cristo era lo mismo estar con la viuda, con el anciano, con la cananea y con el soldado romano. Él no hace acepción de personas. Tenía su grupo de élite, correcto, pero estaba con todo el pueblo. Él era una persona mansa. Dejar que los niños vengan a mí, decía, y se acercaron. Y cuando la mujer le tocó el manto, ¿qué dijo él? ¿Quién me tocó? Y miren que pede. ¿Cómo sé a quién te tocó? Todo el mundo te está tocando, decían, ¿no? O sea, dense cuenta, si vemos ahí, es que Cristo tocaba a todos. Jesús, ahora 5, ¡cha! Jesús, puñito, tal. Ahora haría eso, ¿no? O de repente pasaba corriendo así con las manos abiertas y todos le tocaban la mano como jugador de fútbol. No sé, digo yo, ¿no? Estoy alucinando un poquito. Pero Cristo era así. Pero cuando le tocó a la mujer, dice la mujer tuvo miedo. Dijo, no, sentí poder salir de mí. Y la mujer dijo, fui yo. Y todo lo contrario de lo que pensaba la mujer, Cristo le dijo, no temas, tus pecados te han sido perdonados. Ve. Amados, ese era Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a dar de ínfulas? Por eso nos dice, para ser llamado, tú tienes que ser humilde, gentil con el trato. Cabeza sencilla, moldeable, y tu actuar tiene que ser gentil. Soportándoos, dice. ¿Sí? A ver. ¿Qué sigue diciendo ahí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y es que acá el soportándoos, la palabra es anejomai. Y fíjense que el soportados significa sostenerse uno mismo contra de. ¿Sabe qué es soportados? Padecer, sufrir, tolerar. Y acá esta palabra es interesante. Es sostenerse a uno mismo contra uno mismo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros decimos, yo no la soporto a esa persona? No me la paso ni con aceite de ricino. Mira, la veo y la piel se me hace... Tenemos alguna persona, ¿verdad? Todos tenemos una persona que la vemos y se nos paran los pelos, hasta yo que no tengo pelos, así, me sale algún pinche por ahí, ¿no? Y cuando dice soportaos, está diciendo eso. El que tiene el llamado tiene que tolerar a la persona. ¿Sí? Es una forma de hacerte aceptable ante el Padre. Por eso también significa padecer.
¿Cuántas veces has sido injuriado por las personas? Calumniado por las personas. Y cuando Dios te llama, tienes que bancarte a las personas. Y ya no mirarles, ay, no lo paso. Yo hoy día estoy en un consejo pastoral con pastores que me han hecho la vida de cuadritos. Y no es ser hipócrita, porque yo ya lo olvidé. Lo tengo como anécdota. Y cuando tú has padecido y los ves a esas personas, los que sufren son ellos, yo también. Porque se dan cuenta que lo que te hicieron no correspondía. Y ellos son los que se van a sentir mal. ¿Ok? Soportaos forma nuestro carácter. Te transforma el carácter. Por eso dice soportaos. Es decir, tu lucha es contigo mismo, no con el otro. A ese lo tienes que tolerar. Tú tienes que soportarte a ti mismo para empezar. Tú tienes que luchar contigo mismo. Porque si tú no moldeas tu carácter a lo que yo quiero, yo no te puedo hacerte avanzar. ¿Estamos? Ahora, ¿qué sigue? Con paciencia. Makrotsumia es la palabra en hebreo. Y significa aguantar. ¿Vieron que el otro era? ¿Qué habíamos dicho que era? Padecer, tolerar. Y te dice, tú tienes no solamente que estar con él, soportándolos, sino también tienes que aguantártela. Y no solamente aguantártela, te dice, sino tienes que tener clemencia con él. ¿Cómo te puede usar Dios si tú no aguantas, si no tienes clemencia? No te puede utilizar. Porque ¿quién es grande en misericordia? Dios. ¿Quién nos soporta todo? Dios. ¿Quién nos aguanta todo? Dios. Y nosotros tenemos, para que servirlo, tenemos que tener el mismo carácter de Dios. Porque nosotros somos representantes de Dios. ¿O no? Amén. ¿Sí? ¿A través de quién la sociedad va a ver a Dios? A través de nosotros. ¿Sí? Ahora, no solamente es aguantar, sino ser clemente. Y ser clemente no es otra cosa que ser compasivo. ¿Y saben qué cosa también es ser clemente? Es ser moderado al aplicar justicia. Y ahora que estamos en elecciones, Cristo no era peronista. ¿Por qué? Porque se acuerda que decía, Perón que decía, a los amigos todo, a los enemigos ni justicia. ¿Sí? Y eso es lo que te está diciendo de acá. Para Cristo no funciona así, sino que cuando tú estás con tu enemigo, aún a tu enemigo, tienes que reconocerle sus virtudes. Y el cristiano tiene que hacer eso para ser un buen líder, para ser un llamado. Cuando tú eres pastor, cuando tú eres evangelista, cuando tú eres maestro, cuando tú eres profeta, cuando tú eres apóstol, tienes que reconocer al otro que también tiene virtudes. No es que yo nomás, no, porque yo soy el pastor. Y si Dios te ha dado otro pastor en la congregación, ¿por qué lo vas a frenar? ¿Por qué no vas a permitir que se desarrolle? Todo lo contrario, cobíjalo bajo tus alas, enséñale, háblale, dile, mira hijo, este camino es así, reconoce los dones que Dios le ha dado. Eso es lo que te está diciéndote. Sé justo cuando hables con los demás. Si tú eres un llamado, tienes que aprender a reconocer a tu par, al otro. No, tú no, espera y más que espera pasa manzana el pobre de tanto esperar. ¿Verdad? Paciencia, tolerarse, clemencia. ¿Qué dice? Los unos con otros en amor. Acuérdate del amor. ¿Qué dice el amor? 1 Corintios 13. Todo lo sufre, todo lo soporta. Todo lo cree. Vuélvete incrédulo, no importa. Porque Dios va a recompensar ese trabajo.
Amén. Otra de las cosas que tenemos que aprender, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es vínculo de la paz. No podemos imaginarnos a alguien que es llamado y que lo único que busca es dividir la iglesia. ¿Cuántos ministerios se han formado a través de las divisiones? Ese no es un llamado. Ese es un entrometido en el ministerio. O bien ha sido mal levantado por el siervo que lo ha levantado. Por eso cuando uno tiene que levantar a una persona, tiene que orar, clamar a Dios: Señor, muéstrame cuál es el corazón de esta persona. Pero eso tiene que ver también de nosotros como siervos, cómo estamos con nuestro corazón frente a Dios. Todos, amados míos, tenemos un ministerio. Todos tenemos una función en el cuerpo. Pero estos cargos que están acá, estos 5 grandes ministerios, tienen unos requisitos especiales. No todos son llamados a maestros, no todos a profetas, no todos a evangelistas, no todos a pastores, no todos a apóstoles. Cada uno, pero esto que les acabo de leer es un requisito para esos 5 ministerios. No estoy hablando de 1 Timoteo 4, que es obispos, diáconos, porque ustedes van a encontrar que hay otros ministerios, hay otros servicios dentro de la iglesia que podemos cumplir. Pero para este caso, fíjense, 4 requisitos tan sencillos. ¿Cuáles eran? Humilde, manso, aguante corazón, aguante, como diría el pueblo villolo, ¿no? Soportarnos y tener paciencia. Estaremos preparados para... Nos dio 4 nada más, menos mal. Y por supuesto, amor. Porque sin amor, hermanos, si el que es llamado no tiene amor, por eso yo no entiendo cuando dicen: ay, discúlpeme, hermanos, que yo no puedo dar amor como pastor porque yo de chico no recibí amor. Entonces, mi hermano, tú no has recibido a Cristo. Yo soy una persona que no recibió mucho amor. Y considero que soy uno de los más amorosos. ¿Por qué? Porque justamente recibí el amor de Dios. Y comprendí el amor de Dios. Y ese amor que Dios me inundó, ese es el amor que puedo transmitir al otro. Yo a los chicos le digo: mi hijo, y me lo abrazo. Porque de repente yo nunca recibí ese abrazo de hijo. Que me hayan dicho: hijo, bienvenido. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero yo, ¿por qué voy a hacerle al otro lo que a mí me hicieron? Ay, es que yo no recibí tampoco doy. No, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque es una renuncia a uno mismo. Y tú nunca, cuando eres un llamado y cuando tú eres inundado del amor de Dios, tú no vas a permitir que el otro sufra lo que tú sufriste. ¿Estamos? ¿Amén? Amén. Entonces, cuando decimos de que tenemos que guardar la unidad en el vínculo de la paz, es que nosotros tenemos que seguir los procedimientos de Dios. Para que no haya esta discordia, esta pelea, que yo me voy, que yo me llevo, cada líder se quiere llevar a la gente para un lado, para el otro lado. No, no funciona así. De ahí que vivimos en contiendas los propios hermanos. Y no funciona así. Aquel que se dice ministro y no quiere estar en el cuerpo de ministros, no es ministro. Es como decir: yo soy dedo. Sí, pero este dedo lo pongo en la vaca. No funciona, porque eso es otro cuerpo, es un cuerpo de vaca. Esto es un cuerpo humano, necesita dedo. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Reconozcamos el llamado. ¿Sí? Bien. ¿Qué más dice? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Somos uno, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que es sobre todos, por todos y en todos.
Yo jamás pude entender en estos escasos más de 40 años de creyente por qué el pentecostal es diferente del bautista. O el bautista del presbiteriano. O el presbiteriano, qué sé yo, del metodista. ¿Por qué? Si ya la palabra nos dice que somos un cuerpo, un espíritu. El bautista te salva, el asambleísta de Dios te salva, el pentecostal te salva. No es Cristo quien salva, no es Cristo quien dio su vida. Y nos dice acá que somos un cuerpo y un espíritu por un Señor, por una fe, por un bautismo, por un Dios y Padre de todos. Entonces, hermanos, el que es llamado sirve a Dios, no a una denominación. Cuando nosotros estamos en el cuerpo de Cristo, esa es la esencia. Si alguno de acá alguna vez se va a predicar, no, ¿y usted de qué cosa? No, porque yo soy ministerio Casa de David. Aleluya, gloria a Dios. Yo le bajo de un ondazo, miren. ¡Plum! Así. Porque no es el ministerio Casa de David quien te dio la salvación. Usted, cuando se presente, diga, yo soy representante de Jesucristo. Yo soy cristiano. Amén. Amén. Esa es nuestra respuesta. A mí siempre cuando me preguntaban, ¿y usted qué es? Yo soy cristiano. No, ¿de qué iglesia? No, yo no tengo iglesia, yo pertenezco a Cristo. Me congrego en, es otra cosa. Donde me congrego es otra cosa, pero yo pertenezco a Cristo. Porque es Cristo quien me salvó, es Cristo, en la congregación en donde esté, puede ser transitoria. ¿Y por qué? Porque donde tú te congregues, de repente Dios te llevó a un sitio para que aprendas una cosa. Y después te traslada a otro sitio para que crezcas. Amén. Y después te traslada a otro sitio para que crezcas un poquito más. Porque en ciertas iglesias te van a dar un alimento y en otros alimento que es la misma palabra, pero que te edifica. ¿Sí? Hasta que llegas a un sitio donde dices, bueno, acá me quedo. Y te quedas ahí. Y sirves al Señor. ¿Sí? Amén. ¿Estamos? Amén. En esta congregación por lo menos no vamos a impedir a nadie que trabaje en otro lado. Si usted me dice, pastor, mire, tengo el sentido de quiero ir a tal congregación, vaya usted mi hermano, vaya usted mi hermana. De hecho, esta iglesia tiene una escuela de música donde es interdenominacional. Acá vienen de todas las congregaciones. Y gloria a Dios por eso. Y somos invitados a otras denominaciones que no tienen nada que ver con la corriente que uno sigue. Y gloria a Dios por eso, porque somos un cuerpo. ¿Sí? Somos un espíritu. Y lo que predicamos, hermanos, es esto. Acá no me van a escuchar hablar como dijo Marcos Witt, como dijo Benihim, como dijo... No. Como dice la palabra de Dios. Amén. Esta es nuestra única norma de fe y conducta. Y lo único que nos salva, la palabra de Dios. Amén. 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 Por último, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme al don de Cristo. ¿Sí? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amado, cada uno de los llamados al ministerio somos dotados de dones. Eso es lo que va a reflejar tu persona. Dones que tienes que ejercitar para poder realizar tu ministerio. Ahora, todos tenemos dones, mis amados. Todos tenemos dones. ¿Y cómo difiere uno de otro? Vamos a poner un ejemplo. Todos debemos orar, ¿verdad que sí? Todos oramos. Sí, pero no todos tenemos el don de la oración. No, pastor, yo oro una hora al día, pastor. Gloria a Dios, porque es tu intimidad con el Padre. Pero los que oran todo el día tienen el don de la oración. Y esos son los que son llamados a ser profetas del Padre. ¿Sí? A mí me gusta evangelizar, pastor,
correcto, porque tenemos el misterio de la reconciliación. Todos debemos evangelizar, todos debemos hablar. Pero aquellos que están con el corazón que dicen, me es imperiosa necesidad predicar el evangelio, y se van a una plaza y no le importa, se suben al tren. Ellos están llamados al ministerio del evangelismo. Todos amamos a nuestros hermanos, ¿verdad? Quiero creer. ¿Sí? Pero el pastor da la vida por ustedes. El pastor, cuando a ustedes las quieren atacar, se pone delante, como hacía David frente al oso y el león. No toquen mis ovejas. Ya después yo me encargaré de sacarle las garrapatas y la macana que ustedes se mandaron. Hablaremos en privado. Pero si alguien de algún otro sitio viene y me dice, su oveja, para, a mí acá no me la toques a mi oveja. Que aunque después me critiquen, a mí no importa, porque yo me tendré que aguantar el garrotazo por ustedes. Pero es que el pastor hace eso. ¿Sí? A todos nos encanta corregir y de repente sabemos la palabra, pero el maestro no. El maestro te va a dar unas veces con un palo y otras veces te va a hablar con dulzura. Es diferente el don que tiene. Por eso se llama don de la enseñanza. Pero que vas a aprender, a las buenas o a las malas, vas a entender. ¿Sí? Amén. Bien. Y así son los dones. Aprendamos a distinguir. La iglesia, todos nosotros, tenemos que ver al otro hermano. Y para eso está el pastor. Usted dígame, mire, le vi a la hermana María que tiene este don. Me parece que ella tiene tal don. O la hermana Verónica, o el hermano Juancito, o el hermano Jonathan, o la hermana Karina, o la hermana Brenda, la hermana Octavia. Tienen estos dones. Tiene este don, lo he visto. En su forma de actuar con las otras, tiene un don especial. Y eso nos va guiando a los pastores, a los que estamos en el llamado, para prestarles un poco más de atención, para saber a dónde los está llamando Dios y para poder ejercitar el don. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque de repente usted ahora me dice, sí, pastor, pero yo en todo esto no encajo. Yo no tengo paciencia, no me pida que sea humilde. Correcto, tranquilo, Hakuna Matata, como les digo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los apóstoles? Timón y Pumba. Exactamente lo mismo, tranquilo, no te preocupes. Tú has sido llamado y tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. Después vamos a hablar de 1 Timoteo 4. Después vamos a hablar de otro tipo de servicios que se prestan dentro de la iglesia, pero no como ministerios. ¿Sí? Así que tranquila. Y eso de lo último que dice, y eso que subió y bajó, nos está hablando de que Dios tiene la potestad en los cielos y aún en los infiernos. Él es el único gobernador de todo cuanto existe y por tanto nosotros no podemos alterar el llamado de ninguna manera. Porque cuando tú pretendes alterar tu llamado, cuando tú pretendes ser llamado, cuando tú pretendes ser escogido, y cuando el hombre te escoge, entonces Dios dice, no, no es mi voluntad. Y creamos un caos dentro del pueblo de Dios. Él nos constituye. Es decir, Él es el que elige a sus siervos. Yo no quisiera estar aquí. Yo hubiera estado tranquilo, chocho en Perú, trabajando como contador, con mi esposa como contadora. Tenía auto, tenía todas las comodidades. Pero cuando Dios te llama, te llama. Y no es fácil. Y eso déjeme decir, es una lucha constante de día a día. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por amarnos, Señor. Gracias, Señor, por hacernos entender estos pequeños requisitos que tú tienes, Señor, que de repente para nosotros nos es imposible. Pero sí sabemos algo, Señor.
que en ti todo lo podemos. Padre amado, bendecimos a tu pueblo. Bendecimos a tus hijos, Señor. Toca sus corazones, Señor. Que esta palabra les lleve a reflexionar, Señor, hacia dónde quieres llevar sus vidas. Tanto a los que están aquí, Señor, presentes, como a nuestros hermanos que nos ven por la web, Señor Padre Santo. Nos bendecimos, Padre amado. Si alguno se equivocó del camino, si alguno fue mal llamado, o si alguno en su voluntad de quererte servir, Señor, se autollamó, bendícelo, Señor. Ayúdale a encontrar su verdadero camino, su verdadero sitio en este cuerpo maravilloso que eres tú, Cristo Jesús. Queremos esperarte como la novia, pero como una novia perfecta, donde cada parte del cuerpo está en el sitio que corresponde. No quisiéramos esperarte, Señor, como nariz siendo ojos, o como oído siendo boca. Sino, si tú nos llamaste a ser oído, estar en el oído. Si nos llamaste a ser boca, ser un diente, ser una lengua, ser parte de la boca. Pero, Señor, de ninguna manera quisiéramos estar donde tú nos has llamado. Ayúdanos a entender nuestro ministerio. Gracias, Padre amado, te damos. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Tengan una linda semana.